Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, también en Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl o también en Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente a esta hora de la tarde y como he dicho otras veces, bueno, a veces en el jardín hablo de literatura, hablamos de botánica, pero a veces también se escucha el ruido de la ciudad, no solamente el de los pájaros. Bueno, pájaros y pajarones que andan dando vueltas en el mundo, noticias que llegan, vibraciones que llegan desde la ciudad. Y hoy día vamos a hablar sobre el proceso constituyente, en realidad sobre el plebiscito de salida. Y vamos a hablar con la flamante nueva presidenta, bueno, ya lleva un tiempo ya, pero igual la voy a nombrar así, flamante nueva presidenta de uno de los partidos más importantes de la historia política de Chile, el Partido Socialista. Yo siempre he dicho que lo que ocurre en el Partido Socialista va a tener siempre una incidencia en la historia de Chile. Y la ha tenido. La tuvo en la transición a la democracia, la tuvo en la formación de la República Democrática. El Partido Socialista es un partido lleno de historia y me imagino que debe ser un orgullo presidir ese partido. Es la primera mujer, entiendo, presidenta del Partido Socialista y probablemente una de las pocas mujeres que presiden partidos tan importantes como este. Ella es Paulina Bodanovich, es abogada, fue subsecretaria de las Fuerzas Armadas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ex senadora es hija de un importantísimo también miembro de la historia de ese partido, que fue senador, Hernán Bodanovich, que participó en la reconstrucción del Partido Socialista en plena dictadura, en la reorganización clandestina del Partido Socialista, que fue senador por Aysén. Ella también fue, Paulina, presidenta de la Fundación Bachelet. Paulina, un gusto de que en medio de la fragosa e intensa campaña en que estás embarcada, obviamente, camines un ratito por este jardín. Te agradezco mucho, Cristian, la invitación, porque este programa creo que permite desconectarse un poquito y entrar a tu jardín. Así que muchas gracias. Paulina, vamos a hablar primero de tu historia política. Vamos a hablar de, bueno, tú, es decir, la política entró en tu casa, no tuviste otra alternativa, era parte de tu historia, parte de tus genes, parte de las conversaciones que se daban. Cuéntame un poco eso, porque a veces hay personas que crecen en familias políticas y les produce un rechazo a la política, lo único que quieren es arrancar de ella, ¿no? En cambio, tu historia es al revés, es de los que, habiendo vivido una intensa vida política familiar, siguen el camino y la posta de los que los precedieron. Bueno, yo soy una ave extraña en mi familia, porque soy la única de los 6 hijos de mi papá que tiene vocación política. Todo el resto está en la situación que tú describes. Yo soy la hija mayor y acompañé mucho a mi papá en la época de la dictadura, siendo bastante chica. Todos íbamos en una especie de perico trepa por Chile, digo yo siempre, acompañando a mi papá en una renoleta, que era el vehículo familiar, todos bastante apretados adentro, yendo a actividades políticas, muchas de ellas clandestinas. Y como yo era la mayor, yo a veces lo acompañaba a las reuniones, los otros quedaban en la casa o en el hotel o donde anduviera. Así que la política siempre ha estado en nuestra familia. Nosotros además mi papá es sobrino o nieto del fundador del partido de Óscar Schnake, de que fue su primer secretario general, equivalente al presidente de hoy, digamos, en el año 1933, cuando se funda. Por lo tanto, mi familia es una familia socialista y, como tú decías, para mí, tanto como militante como familiar de su primer secretario general, es un gran orgullo hoy día ser la segunda mujer
que preside el partido, porque la primera fue la senadora Isabel Allende hace varios años atrás. Tienes razón, pues Isabel Allende la había omitido. Paulina, a ver, si tú tuvieras que contarle a alguien que no conoce de historia política, escucha Partido Socialista, PPD, etcétera, ¿qué es lo que caracteriza, cuál es el sello si uno buscara una continuidad? Es un partido que tiene varias tendencias y distintas sensibilidades al interior de ella. ¿Qué es lo que aglutina históricamente y como identidad al Partido Socialista y cuál es el rol del Partido Socialista todavía hoy en la historia de Chile? Eso. El Partido Socialista tiene una raíz profundamente humanista, que creo que es algo que se olvida o se omite muchas veces. Se centra en el ser humano y en particular en los trabajadores, en las trabajadoras. Ese es su espíritu por el cual nace este partido, de lucha por las reivindicaciones sociales de los trabajadores manuales e intelectuales, dice nuestro estatuto. Creo que es un partido que fomenta la diversidad. Cuando se habla de esto de las distintas corrientes de opinión, se toma siempre como algo negativo, y para mí es algo positivo. Aquí no hay una línea política, hay muchas líneas políticas, hay mucha discusión interna, mucho debate, y finalmente hay acuerdos en las distintas instancias, en el Comité Central, en la Comisión Política o en la mesa directiva que yo presido, pero que finalmente se adoptan después de largos debates. Y eso nos ha caracterizado por toda la historia del partido. Ha habido distintas facciones, no es fácil transitar adentro, como no lo es en ningún partido tampoco. Yo le escuché una vez un audio, se hizo famoso ese audio, se distribuyó en las redes, de Camilo Escalona, cuando había una suerte de veto del Partido Comunista y Frente Amplio en un momento difícil en términos de las negociaciones políticas. Y ahí Camilo Escalona hacía una verdadera clase bien magistral y bien sintética y advertía a los militantes del cuidado de este Partido Comunista, que podía tender a veces a apabullar o aplastar o colocar en jaque al Partido Socialista. ¿Cuál es la relación histórica entre la diferencia y cómo nace el Partido Socialista del Partido Socialista con el Partido Comunista? Perdona que te haga toda esta clase de didáctica y de pedagógica, pero creo que mucha gente no distingue hoy día, sí, sobre todo las nuevas generaciones, qué es cada partido. Bueno, el Partido Comunista tiene otra raíz mucho más doctrinaria, digamos, apegada al Partido Comunista, a la doctrina comunista internacional. Nosotros nos definimos en su momento marxistas-leninistas, eso está, digamos, pero hemos tenido otra evolución. Y además, históricamente, piensa en el año 1933, cuando nace el Partido Socialista, el Partido Comunista era un partido muy fuerte de la clase obrera. Y este partido nace también un poco distinguiéndose de ellos, no solo por la forma de lucha, por no sostener la dictadura del proletariado, en definitiva, sino que centrándose en los trabajadores manuales, intelectuales, haciendo también a lo que sería hoy día la clase media, ¿cierto? Un giro no solo a la clase obrera, sino que a lo que es hoy día la clase media. Y por otra parte, sobre todo en su nacimiento, hubo disputas, y por eso digo, el Partido Comunista era el partido fuerte que existía de la izquierda en ese momento, y el Partido Socialista entra a disputarle ese rol, ese nicho, y por lo tanto hay una historia también de pugnas de poder, y por eso no hay un anticomunismo, pero sí hay una rivalidad histórica. Sí, y competencia probablemente también al interior incluso de las organizaciones sindicales y en las elecciones, en las federaciones de estudiantes, etcétera. Por eso. Tú perteneces, según entiendo, según me contó un pajarito, mi chucao, a la corriente del tercerismo. Tu padre formó parte de la famosa Renovación Socialista, que tuvo una gran trascendencia en la transición. Y tú transitaste desde la Renovación Socialista, entiendo, o de esa corriente, de esa línea al tercerismo. Me gustaría que me explicara en qué consiste el tercerismo, si es vigente todavía, y la diferencia con la otra corriente. Mira, las corrientes de opinión, bueno, la Renovación Socialista sí era una corriente potente dentro del partido, la encabezaba en ese tiempo el compañero Briones, mi papá, después Ricardo Núñez, en fin, era una corriente totalmente revolucionaria al interior del partido y que también costó mucho instalarla, porque en ese tiempo, estoy hablando de los años 80, mi papá era amarillo. Entonces, así le decían, y por lo tanto
también tuvo de dulce y de agraz, porque había quienes estaban más apegados a la línea todavía de avanzar sin transar prácticamente, y quienes propugnaban o propiciaban un cambio, un giro histórico dentro del partido, adecuándose un poco a lo que es la socialdemocracia europea, tomando los ejemplos de España, en ese momento que estaba muy reciente, Felipe González, etcétera. Por lo tanto, es una apertura, una nueva forma de enfrentar desde el socialismo la visión de la sociedad en materia económica, etcétera. Y fue muy criticada y muy debatido, pero sí era una corriente muy importante y que finalmente, después de, creo, de tantos años, termina imponiéndose, porque hoy día nadie está en la otra tesis, sino que finalmente hoy todos somos renovados dentro del partido. Y luego surgen todas estas tendencias más actuales, las grandes alamedas que encabeza Isabel Allende, la nueva izquierda, que es la corriente de Camilo Escalona, el tercerismo, que es la corriente que encabezaba Álvaro Elizalde, que encabezo yo ahora, y que es una corriente que nace también hace hartos años por el tema de la tercera vía, por eso el tercerismo, digamos. Pero la verdad es que hoy día las grandes diferencias políticas no están, y más bien son ya temas internos de mayor amistad, complicidad, de formas de trabajo distintas, etc. Te toca asumir la dirección del Partido Socialista en un momento histórico que es, primero, la asunción de un gobierno en que ustedes forman parte de una de las coaliciones, son dos coaliciones, la del gobierno del presidente Boric, y al mismo tiempo de la discusión constitucional. Bueno, hablabas tú de esta relación que no ha sido fácil en la historia entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, incluso se ha dado vuelta porque en la época de Allende el Partido Socialista estaba en una línea, por decirlo así, un poco más ultra, o tentado más por la ultra, el Partido Comunista, en cambio, en una línea más reformista. Ahora parece que se dio vuelta la tortilla. A ver, ¿cómo piensas tú como presidenta del partido marcar la presencia del Partido Socialista en este gobierno, en que pareciera que a veces el poder, la tutela, así se ve desde afuera, o del Partido Comunista es bastante fuerte? ¿Cómo lograr ahí un punto de equilibrio o de que el Partido Socialista o la coalición, que no es la prueba de dignidad, sea tratada con dignidad, no sea ninguneada ni sea disminuida dentro de este gobierno con dos coaliciones? ¿Cuál va a ser el papel del Partido Socialista? Una reflexión política me gustaría escuchar tuya, Paulina, sobre esto. Mira, yo no soy buena para las victimizaciones. Yo creo que nosotros tenemos dos coaliciones, yo no me siento menoscabada ni en menor pie que la otra coalición. Somos una coalición importante desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista de lo que representamos, el socialismo democrático. Está el Partido Radical, que si bien es un partido que ya no es lo que fue en términos numéricos, sí creo que tiene todavía un ascendiente en cierta parte de la población importante y que también representa a los gobiernos radicales por sus transformaciones históricas, ¿cierto? Desde educar es gobernar, pasando por que le dieron el voto a la mujer, o sea, hubo transformaciones importantes en aquellos gobiernos y yo creo que eso es lo que hay que rescatar de ese partido. El Partido por la Democracia, que también forma parte de esta coalición, es un partido que fue muy importante en la historia de Chile porque finalmente es un partido que se articula para poder aunar a las fuerzas progresistas en contra de la dictadura. Y el Partido Liberal, que es un partido más joven, que formó parte del Frente Amplio y que se sale del Frente Amplio precisamente el 15 de noviembre, porque ellos quisieron adherir al compromiso por la paz y la nueva Constitución, y el Frente Amplio no estaba en esa disposición. Entonces también es un partido joven, pero con mucho carácter. Y el Partido Socialista es mi partido y es un partido muy relevante, como decías tú, en la historia de Chile, por lo que significa, también por las experiencias que hemos vivido. Es un partido que siempre ha hecho coalición, que siempre ha trabajado en conjunto con otros partidos, que tiene la experiencia de haber encabezado el gobierno más transformador de la historia de Chile, el gobierno del presidente Allende, pero también de haber fracasado en ese proyecto, porque el golpe de Estado sin duda es un fracaso para la democracia y para ese proyecto. Y por lo tanto, desde esas experiencias
reunidas en todos estos saberes, digamos, de los 4 partidos, yo creo que somos un gran aporte al gobierno. Nosotros tenemos una línea de trabajo muy de unidad de los 4 partidos, nos reunimos, tenemos además muy buena relación personal, los 4 presidentes de partido, Leo Cubillos, que es el reciente presidente radical, fue compañero mío en la universidad, Natalia y Patricio Morales, Natalia Pimentelli también nos llevamos muy bien. Entonces, desde ahí estamos construyendo, y estamos construyendo en unidad política de objetivos no solo electorales, porque la política desde hace largo tiempo se ha vuelto casi prácticamente solo electoral. Y yo creo que tenemos que volver a discutir política, a tener posiciones políticas, y en eso estamos trabajando, y desde ahí es donde aportamos nosotros. Nosotros llegamos siempre al comité político de los lunes con ideas, con propuestas, que pueden ser buenas, malas, mejorables, pero llegamos con ideas al gobierno. Tú hablabas de que los partidos, bueno, se han convertido, algunos dicen, en pequeños negocios, en pequeñas pymes. Yo estoy hablando de una crítica muy fuerte y radical, no es justa para todos los partidos, pero un poco la percepción, de hecho la ciudadanía es muy crítica de los partidos políticos, eso se ve en toda la encuesta y se ha visto en las elecciones, la opción por votar por listas independientes y no por partidos se vio también en la elección de la convención. Y el Partido Socialista no ha quedado inmune a esa crítica. Y ahí te quería preguntar, de hecho, leí hace tiempo una carta de Óscar Guillermo Carretón cuando renuncia al Partido Socialista, diciendo que de alguna manera el partido se había alejado de su esencia, que se estaba convirtiendo en el fondo en administrador, no lo dice con estas palabras, de un botín político, más bien una repartición de cargos, que hay como una decadencia. Él sentía que había una decadencia al interior. Aparece todo el elemento del narcotráfico en San Ramón. Es decir, hay elementos que han puesto en juicio a todos los partidos, pero también al Partido Socialista. ¿Cuál sería tu mirada, no sé si autocrítica o no, y qué cambios pretendes tú hacer? ¿O pretende hacer cambios, no pretende hacer cambios para evitar esos males que tanto molestan a la ciudadanía, finalmente, de los partidos hoy día? Bueno, perdona, estoy con mi garganta un poco mala. Yo sigo siendo rara avis, porque finalmente todo lo que tú dices también yo lo he sufrido y me ha molestado. Por lo tanto, si estoy hoy día en esta posición de presidenta del partido, contra viento y marea, porque fue una campaña muy anómala, digamos, sin apoyo de grandes conglomerados internos. Yo tuve pequeñas votaciones a lo largo de todo Chile, recorrí todo Chile en mi auto, hablando con los compañeros y compañeras precisamente de estas cosas. Y por eso gané. No gané porque nadie, como se dice en la jerga, me haya puesto los votos, sino no porque... eras una tapada ni una padrinada, salvo por Elizalde, dicen algunos. No, pero tampoco tuve yo tuve el doble de los votos de mi sector. O sea, los hombres sacaron 1.300 votos y yo tuve 2.500. ¿Ya? Entonces, mi votación responde a eso. ¿Ya? Haber sido la primera votación en Chile responde a eso. ¿Y por qué? Porque la desilusión de muchas de las personas de nuestra militancia de base tiene que ver con eso, con que las reuniones se hacen solo para determinar quiénes van a ser candidatos, que no hay un debate político, que no hay vida en los comunales. Y eso tiene que ver con la impronta que tú des desde la dirección del partido. Es cierto que yo no puedo estar en todos los comunales todos los días, pero a veces sí puedo estar, y lo estoy. Y cuando viajo a regiones, y esto es algo que he hecho siempre de mi vida de 30 años de militante, cuando voy a una región pregunto quién es el presidente regional, quién es el presidente comunal, y me paso a tomar un café o una cerveza. Porque creo que eso es hacer partido, es construir relaciones personales que te permiten también tomar decisiones políticas en algún minuto. Y así lo he hecho siempre, y lo sigo haciendo. Entonces creo que esa forma de enfrentarte desde la dirección del partido es distinta, porque es la forma que yo aprendí. Como te decía al principio, yo recorría Chile con mi papá en la manoleta, y mi papá pasaba a la casa de los compañeros y se tomaba un café, y uno escuchaba las conversaciones, y era la forma de hacer política. En ese tiempo no había sedes partidarias, evidentemente, era un partido clandestino, todo era secreto, entonces había una fraternidad. Y para mí la primera tarea interna
es recuperar esa fraternidad y un proyecto común. Paulina, vamos a hablar un poco de la convención. Lo primero, tú estás, así bien honestamente nadie nos escucha, estamos en un pequeño jardín, así que puedes hablar con toda tranquilidad. ¿Tú estás satisfecha con el resultado de lo que se plasma en el texto constitucional y de lo que fue la deriva de la Convención Constituyente? Si miras la foto hoy, la foto de hoy, digamos, de lo que está pasando hoy en el país. Yo creo que el resultado, el proyecto de constitución que se ofrece es un proyecto que sin duda pudo haber sido mucho mejor técnicamente, tener mayor consistencia y coherencia interna, porque sabemos que hay algunas instituciones que todavía no funcionan, no conversan bien, como se dice, ¿no? Yo soy abogada, entonces desde el punto de vista jurídico puedo tener muchas críticas, desde la redacción, y tú como escritor a lo mejor coincidas conmigo, en el exceso de adjetivos que se usan. Yo como abogada soy muy mala para el adjetivo, no me gusta. ¿Ah? Entonces, bueno, pero creo que sustantivamente cambia el paradigma en el que hemos vivido bajo la Constitución del 80. Y eso es lo que me hace apoyar esta nueva Constitución, más allá de la técnica jurídica o de la estilística o incluso de algunas instituciones que creo que va a haber que cambiar o modificar o perfeccionar. Porque creo que de esta Constitución del 80, hecha con un plan, porque no es una Constitución, a diferencia de esta que se hizo en tan corto plazo, en un año, con diversidades de personas, la Constitución del 80 se hace pensando en instalar un modelo, en instalar una forma de conducir la sociedad, porque finalmente la Constitución es para eso, es un pacto social, es el marco del pacto social. Entonces, cuando tú tienes una Constitución que se centra en el individualismo, se centra en el Estado subsidiario y no permite un mayor desarrollo del Estado, creo que hoy día tenemos esa posibilidad con esta nueva Constitución, con todos los peros que podamos tener, pero es un avance, es distinto. Partir de esta nueva Constitución, que sea este un punto de partida, un punto de inicio de una nueva forma de diálogo político, de construcción política. Por eso yo estoy con esta nueva Constitución, sin vacilaciones. Tú hablas ahí de que se impuso, evidentemente eso es evidente, un modelo neoliberal, me imagino en lo económico, a través de un concepto de subsidiariedad que por lo demás es el concepto más extremo, porque la subsidiariedad, tú sabes, tiene distintos modelos, hay distintos modelos de subsidiariedad. Aquí se optó por el más extremo. Pero uno podría decir, ahí tú me vas a responder si sí o no, que en la convención no fue tan espontánea en la elaboración de este texto y que según lo que dicen los cronistas de esto, los que estaban adentro, los que llevaron bitácora, en realidad esto fue manejado fuertemente por el Partido Comunista. El mismo presidente Lago, yo lo escuché decir que el que llevaba el pandero hoy día en la política chilena era Marcos Barraza, que le había hecho y todos reconocen en la derecha que el Partido Comunista hizo un trabajo desde el comienzo muy fino, muy bien hecho, y que fue captando las diversidades de demandas identitarias, pero fue negociando para poder imponer algunos criterios suyos. También se reconoce que el colectivo socialista tuvo un papel importante, algunos dicen que tardío, y la crítica es que el Frente Amplio no cumplió ningún papel como se esperaba que debía cumplir en la convención, y por eso estamos hoy día en el escenario en el que estamos. Es decir, tan espontánea parece no ser, o sea, hay un modelo también, hay un concepto sobreideológico, dicen algunos, detrás de esta Constitución, y detrás de esto está la conducción del Partido Comunista. Los convencionales socialistas hicieron una tarea a veces heroica, algunos fueron funados. Yo he conversado con Andrés Cruz en este mismo programa, con varios, fueron funados, fueron cancelados dentro de la convención. Entonces, también hay Hicieron la pega. Hicieron la pega, pero algunos dicen que tarde y que lamentablemente no contaron con el Frente Amplio adentro. ¿Cuál es tu análisis? Así político, que aquí faltaron partidos políticos, faltó el trabajo político tan denostado, y que el que hizo el trabajo político fue el Partido Comunista, el que lo hizo bien. Mira, yo creo que efectivamente lo que dices tú, la falta de partidos políticos se notó, porque los partidos políticos tienen una visión de Estado, una visión de sociedad, una visión general, y tienen una forma de trabajo articulada. A diferencia de todos los movimientos o de las personas que entraron como independientes, que pueden tener intereses muy loables, pero que son particulares y muy de nicho. Por lo tanto, construir desde lo particular a lo general es difícil.
Una constitución requiere normas generales y de ahí las particularizamos. Creo que la forma de construcción de la constitución es una forma que dificultó también que sea uniforme, más que uniforme, que sea que funcione como un sistema bien con los engranajes bien puestos. ¿Ah? Por ejemplo, respecto de lo que es el presidencialismo y estas cámaras o bicameralismo asimétrico, ¿no? Porque eso no funciona bien en este sistema. Creo que lo que tú dices de que el Partido Comunista llevó el pandero, bueno, eso lo pueden decir los comunistas, los de Frente Amplio dirán que llevaron el pandero ellos, los socialistas, nosotros les impusimos medallas como verdaderos héroes que fueron, la medalla Salvador Allende. Entonces creo que cada partido hizo su tarea en la medida de lo posible. Nuestros constituyentes eran 15, de un universo de 154, o sea, era el 10% de los constituyentes, y pudieron hacer, cambios sustantivos, particularmente en régimen político, desde lo que nosotros creemos que era mejor. Yo creo que sí hizo falta haber tenido un diseño mayor. Yo creo que esa es la gran crítica que yo puedo hacerle a nuestro partido en ese momento, de no haber tenido un diseño, de haber tenido un proyecto de constitución socialista, que nosotros hubiéramos llevado a discutir, sino que fuimos muy reactivos, muy de defender posiciones, pero ya cuando estaban puestas sobre la mesa. Aún así, el resultado final no es lo que fue la discusión, ni fue el ambiente. Yo he leído y releído la Constitución, y no es lo que se dijo en su momento. O sea, no es algo terrible, no cambia el eje de la Tierra, no nos vamos a ir al barranco, ni terraplanista vamos a desaparecer buscando las Indias, digamos. Creo que es un proyecto que se va a tener que mejorar. No solo que se puede, sino que se debe mejorar. Pero que hay que aprobarlo. ¿Por qué? Por lo que dije antes, porque cambia el paradigma. Es distinta a una constitución nacida en democracia, con la discusión. Aunque haya habido esta intransigencia, imposiciones, yo creo que de todas maneras es mejor esto que lo que hay. Ahora, si uno lo mira así fríamente, y lo va a tener que mirar en la historia, el resultado de la convención, muchos han dicho que es un fracaso. ¿En qué sentido? En que tú tenías al comienzo, en un plebiscito de entrada, un apoyo transversal, contundente y macizo, una expectativa y una esperanza de la ciudadanía. Hoy día tenemos un país, por decirlo menos, empatado. Todas las encuestas muestran que va a ganar el rechazo. Son encuestas consistentes, se podrá decir unas o otras, son todas. No es que sea una, dos o tres. El escenario más probable hoy es que gane el rechazo. O sea, en ese sentido, aquí hay un error, hay un fracaso, porque se descapitalizó una posibilidad de haber hecho una constitución que fuera Estado social de derecho, que tuviera los principios socialistas que tú dices, incluso hubiera hasta sectores de la derecha, yo creo que habrían estado dispuestos a firmarla. Eso es lo primero. Quiero preguntarte por eso, porque finalmente vamos a ir a un plebiscito claramente peleado, probablemente voto a voto, y esto no es una elección política, es la elección por una constitución. O sea, ahí hay un problema de fondo. ¿O tú crees que todo se debe a la propaganda de la derecha? O digamos, el rechazo que está viendo hoy día la gente a muchos aspectos que están en la Constitución, el rechazo instintivo a la plurinacionalidad. A la gente no le gusta eso, está exactamente en todas las encuestas. Se podría haber colocado Estado multicultural y no estaríamos en este berenjenal de defender, ¿no es cierto? Tienes por otro lado a exministros del Poder Judicial que hablan de que el otro día vi varias declaraciones que el Poder Judicial quedó debilitado. Algunos hablan de que quedó desmantelado. Tienes economistas, incluso economistas que fueron parte de gobiernos incluso la presidenta Bachelet, diciendo que los derechos sociales, tal como están consignados, para ser financiados se requieren entre 8 y 14 puntos del PIB para financiarlo. O sea, no estamos ante problemas menores hoy día, digamos, frente a este texto constitucional. No son problemas de maquillaje solamente, te quiero decir, que hay que cambiar. Yo creo que no voy a atribuir el resultado de las encuestas ni la percepción que tiene la gente exclusivamente al trabajo que ha hecho la derecha o a la desinformación o a la mala información. Yo creo que hay una parte, sí, de la ciudadanía que está mal informada o desinformada, y que es a la que nosotros estamos tratando de llegar para
para explicarle lo que es la nueva Constitución. Para mí esto no es andar convenciendo a la gente cristiana. Yo creo que las convicciones cada uno las tiene y uno no puede tratar de dar vuelta a la gente, pero sí me parece que es importantísimo que se lea la Constitución, que sea un libro leído, sobre todo en un país que no lee. Entonces, que se lea la Constitución y que la gente se forme una opinión a partir de eso. Y si hay que colaborar para que haya una mayor comprensión del texto, me parece que tenemos que tener todas las herramientas, nosotros como Partido Socialista, poner charlas, poner a los constituyentes, no con un sesgo, porque nosotros tratamos de informar, aunque también es discutible cómo siempre la información puede tener un sesgo y no es neutral, la comunicación no es neutral, pero tratamos de hacerlo de la manera más clara posible y sin sesgo. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante que la ciudadanía se contacte y se conecte con lo que significa una constitución, qué es lo que rige, qué es lo que va a determinar ahí. El otro día Sergio Vittar escribió, parece un Twitter, que decía que esta era la clase de educación cívica más grande del mundo, o algo así. Paulina, en ese sentido, en los últimos minutos, ya, estamos de acuerdo que es importante la educación cívica. Hay algunos que dicen que lo que se ha hecho de repartir el texto y ver a ministros promoviendo el nuevo texto constitucional, pero entregándolo al gobierno, que sabemos que está por el apruebo, que lo que debería ser justo a lo mejor haber entregado la mitad de los ejemplares, creo que lo planteó un parlamentario de la Nación Nacional, a los partidarios del rechazo, o haber hecho esta especie de gran clase de educación cívica en que hubiéramos tenido en todas las regiones debate entre personas que estuvieran por el apruebo y estuvieran por el rechazo, discutiendo el texto. Porque todos sabemos, Paulina, yo incluso en mi entorno de gente intelectual, te digo, yo me he leído la Constitución, me la estoy leyendo porque tengo que participar en debates, tú también, pero la mayoría de la gente con la que me he encontrado de ambos lados no han leído el texto, o sea, y no lo van a leer. O sea, lamentablemente es triste decirlo, porque quiero ser realista con la condición humana y nuestra... Yo creo que no. Fíjate que la gente en la feria, en todas partes, tú dices, deberían entregarle la mitad a la gente del rechazo. El gobierno le está entregando a la gente en la calle. La gente que recibe la Constitución no es gente del apruebo, es gente, es ciudadanía. Por lo tanto, ahí estás llegando al público del rechazo, no estás llegando solo a la prueba. Aquí no se hacen actos para repartir la Constitución, se entrega en puntos donde la gente hace fila para recibirla, en ferias, en distintos lugares, en las plazas, yo lo he visto. Tú puedes ir a retirarla a las juntas de vecinos, es decir, no hay un acto en que se haga un acto por el apruebo y se entreguen las constituciones, yo no he visto eso. Entonces creo que están llegando al público del rechazo también. Y es bueno que llegue, porque si una persona lee la Constitución y quiere votar rechazo, a mí me parece legítimo. Lo que no me parece legítimo es que no se puedan entregar los ejemplares o que se minimice el intelecto de todos, que se diga, no, es que la gente no va a entender. Yo creo que la gente puede entender, es difícil, sí, pero la gente si está interesada lo va a hacer. Paulina, un gran constitucionalista dijo, la Constitución de la Unión Soviética es extraordinaria, si yo leo todos los artículos, salvo por un punto, el artículo donde se declara el partido único. O sea, leer una Constitución requiere discriminar, requiere tener una cierta cultura política. Obvio que todos queremos y quisiéramos. Yo he sido profesor de lectura, he hecho trabajos de mediación de lectura que todos leyéramos y yo he trabajado por eso. Pero en la realidad, un texto solo, sin mediación, y un texto sobre todo como con la complejidad que tiene, veo difícil que vaya a tener una lectura, por decirlo así, ingenua, que dé cuenta realmente lo que es la Constitución. Porque yo me puedo leer 500 artículos y al artículo 300 estoy mareado, pero puedo que me salte un aspecto porque no tengo los elementos. Yo no estoy criticando a la gente que no la tenga, creo que ha faltado educación cívica, ha faltado preparación, ha faltado quizás más debate a nivel más masivo, más popular, no sé. Pero no estoy tan seguro de que el texto vaya a ser leído así en una lectura ingenua, sea la lectura adecuada del texto constitucional, o sea, que te lleve a una conclusión correcta de su lectura, si simplemente te dedica a leer un listado gigante. Mira, a lo mejor no va a cambiar la percepción que tenga una persona. Si una persona está por el rechazo y la lee, va a reafirmar su convicción. Si una persona está por el apruebo, tal vez también, pero sabes que yo creo que es un acto de transparencia. Un acto de decir, este es el texto. Si usted quiere leerlo, léalo. Si usted quiere informarse, infórmese. No dice aquí que le van a quitar la casa, no dice que no puede heredar las pensiones, no dice que se van a terminar las ISAPRES, porque finalmente también está muy instalado eso en ciertos sectores. Entonces yo creo que
entregar la Constitución es un acto de transparencia, es un acto necesario en democracia, es un gesto, tal vez simbólico, porque como dices tú, a lo mejor la persona va a recibir la Constitución y no la va a leer, pero es un símbolo, es el símbolo de que este es el texto que se le está proponiendo a la ciudadanía, y yo, en cuanto ciudadana, tengo el derecho a ser informada y a recibirlo. Oye, Paulina, y por último, hay algunos que dicen que ya una vez que gana el apruebo, hay no se hace una tensión, pero sí una discusión, puede que sea una tensión, tú lo conoces más que yo porque estás adentro, entre los sectores dentro de la apruebo que están, entre ellos tú y el Partido Socialista, no sé si el Partido Socialista oficialmente, pero el PPD, por lo menos con más calidad, de aprobar para reformar. Y es un mano de adjetivos. Está el aprobar para reformar, está el aprobar y ahora apareció otro, el aprobar del Frente Amplio, aprobar para concretar. Para implementar. Para implementar. Hay algunos que dicen que una vez que imaginemos que triunfe el apruebo, que va a ser difícil que sectores como el Partido Comunista o Apruebo Dignidad se entusiasmen inmediatamente en asumir el compromiso de la reforma que ustedes sí quieren. Y algunos dicen que incluso para el Partido Socialista sería mejor que ganar. Mira qué malo, esto es la maldad de la política, la política tiene cosas malas. Que sería mejor para el Partido Socialista, incluso para Boric, que ganara el rechazo. ¿Por qué? Porque los sectores más moderados de la centroizquierda han sido bastante denostados y bastante ninguneados por el sector del Frente Amplio y el Partido Comunista. Lo hemos visto en cosas bien concretas. Las negociaciones políticas, tú sabes cómo fue, cómo el Partido Socialista se lo trató mal, por decirlo de alguna manera, en las negociaciones parlamentarias, etc. Entonces, la pregunta es, tal vez ahí el Partido Socialista va a ocupar un rol más importante dentro de la coalición. Boric va a tener que asumir un rol más de estadista socialdemócrata, el Boric de la segunda vuelta. O sea, incluso uno ve a muchos socialistas que en privado te dicen que van a votar rechazo. Perdona que te lo diga, pero es verdad. A lo mejor también hay gente del rechazo que en privado va a votar a prueba, pero eso no lo he escuchado hasta ahora. A ver. Bueno, yo te dije que dentro del Partido Socialista cabían todos. Ahora, si es en privado, no hay problema. Cada uno tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, pero otra cosa es salir a hacer campaña. Hay una línea política que está fijada por el partido de ir por el apruebo, por lo tanto, en eso soy tajante. Sí te digo que creo que esas consideraciones de que es mejor que gane el apruebo para que el Partido Socialista se posicione, el rechazo, claro. Sí. Yo creo que ya es como bien de laboratorio. Nuestra militancia está profundamente convencida y conectada con esta nueva Constitución. Vieras tú cómo está la gente. Estuve en Curanilahue, estuve en Coronel, gente que anda por las calles con lluvia, tratando de... Incluso, fíjate que en Coronel mandaron a plastificar los folletos. Entonces anda con un folleto para que no se les moje con plastificado, para mostrarlo y que no se les desarme. O sea, ya con un cariño que ellos están poniendo nuestra militancia por todo Chile, comunicando esta nueva Constitución. Entonces yo te diría que puede haber alguien que no esté a favor, está bien, pero te digo que el Partido Socialista está involucrado y el rol que nosotros tenemos no es del día 5 de septiembre, es un rol que hemos estado jugando, que estoy jugando ahora, hoy, tratando de cumplir con lo que el presidente nos ha pedido a los partidos políticos, que él instó porque haya un acuerdo previo. Y en eso estoy trabajando, y lo digo en primera persona porque creo que es una labor que corresponde a quienes encabezamos los partidos de dar una solución a esto. Por supuesto lo he conversado con la mesa de mi partido y estamos trabajando colectivamente, pero digo, yo encabezo esta situación de ir y tratar de lograr un acuerdo que le dé garantías a la ciudadanía de que esa reforma, que no solo los partidos, porque aquí no es un tema de que los partidos nos pongamos de acuerdo, sino que aquellas reformas que la ciudadanía, nosotros nos damos cuenta que son los temas que hacen ruido, como se dice, ya que estamos en tu jardín silencioso, esos temas que hacen ruido los pongamos en un documento y nos comprometamos todas las fuerzas políticas a hacer esos cambios más adelante cuando sea necesario. Cambiar, por ejemplo, lo más importante en esta lista de posibles cambios que ustedes van a presentar o van a conseguir presentar antes del plebiscito, estaría cambiar el Estado plurinacional que atraviesa la Constitución. O sea, hay un sesgo indigenista bastante fuerte, eso lo reconocen todos los constitucionalistas. ¿Cambiarían eso, por ejemplo?
Mira, yo creo que la plurinacionalidad hay que determinar el verdadero sentido y alcance. O sea, hay que hacer una interpretación de esa norma para que se entienda por todos lo mismo. Porque tú, frente a eso, o frente al consentimiento indígena, y aquí hablo como abogada, puedes tener 10 abogados y vas a tener 12 opiniones, porque está la opinión ecléctica también. Sí. Entonces, creo que es necesario que frente a conceptos jurídicos indeterminados, como nosotros llamamos, le demos precisión y contenido previamente. O sea, no que lo definamos ahora, sino que nos comprometamos a que ese concepto tenga que tener una sola definición y un solo contenido, para que todos entendamos lo mismo, en eso y en otras materias, digamos. Y también otras reformas, que creo que son bastante transversales. Por ejemplo, la reelección del presidente de la República no solo no va con nuestra tradición histórica, sino que es mala, y es mala para el ejercicio del presidente que esté en el cargo, porque el presidente que esté en el cargo, la oposición le va a negar la sal y el agua para su gobierno pensando en que no sea candidato. Entonces, finalmente, atenta contra el propio ejercicio de la democracia. Paulina, yo te quiero agradecer este tiempo que te has dado para pasear por mi pequeño jardín. Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, que en medio de esta campaña, me imagino, muy intensa y demandante, se ha dado el tiempo para venir a conversar a este humilde y pequeño jardín en un rincón del dial. Muchas gracias, Paulina, por haber conversado conmigo. Siempre un gusto de encontrarnos. Esperamos que la reja del jardín se abra hacia la nueva Constitución. Que esté muy bien, Cristian, y muchas gracias. La abrimos para todos, sin problemas, con tolerancia absoluta. Gracias, Paulina. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la tarde aquí en The Jardín. Siempre recuerden la frase de Voltaire al final del libro El Cándido. Voltaire, el pensador de la tolerancia. Hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación